Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Ayer fue el debate y hoy es el día donde hay que analizar el debate. Y Federico y yo hemos decidido que vamos a invitar a dos personas que son miembros de las respectivas campañas, que conocen muy bien qué está sucediendo y que además son muy buenos en temas de políticas públicas. Enrique de la Madrid, gracias por venir con nosotros. Carlos, Tú estás gracias. como jefe del plan de gobierno, el encargado del plan de gobierno. Bienvenido, Enrique. Gracias. Y Jorge Gaviño, quien es diputado local y además participa dentro de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. A ver, ¿qué les parece si empezamos por lo central, que es las políticas públicas de los temas que discutimos? Yo quisiera arrancar con uno, que es el de salud. Y me llamó mucho la atención en la estructura misma del programa, del debate, de las preguntas. Pues si te preguntan, ¿usted va a aumentar el gasto en salud? Era difícil decir que no. Claro. Pero la pregunta es, ¿en qué se distinguen los respectivos programas? Porque si yo gasto el más acá, pues tengo que dejar de gastar acá. ¿Por qué no nos ayudan a entender en qué se distinguen los programas de ambas candidatas? A ver, Jorge. Bueno, yo creo que el programa que se está implementando por parte del PAN y del PRI, y esto es creo porque no se ha delimitado, no lo hemos leído, simplemente las declaraciones públicas que han hecho, es una privatización de la salud pública. Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en salud. Yo tuve a mi cargo la Subdirección General del ISSSTE y conozco todos los procedimientos, cómo eran en aquel entonces. Y yo he visto cómo se vino deteriorando, digamos, hace 15, 10 años, el tema de salud pública del ISSSTE. Hace 40 años, ir al ISSSTE o al Seguro Social era mucho mejor que llegar a cualquier clínica particular o cualquier hospital público, particular. Todo el mundo buscaba atenderse en el 20 de noviembre o en el Centro Médico Nacional porque había las mejores instalaciones, había un servicio público, un servicio en donde inclusive tripartita en el caso del Seguro Social, bipartita en el caso del ISSSTE, que daba honor esas instituciones. Lamentablemente, y lo voy a decir con conocimiento de causa y con convicción, cuando en el 18 dejaron un servicio público del ISSSTE y del Seguro Social, muy lamentable. Entonces, ¿cuál es la diferencia a mi juicio? Y lo digo con todo respeto. Se está viendo una privatización ahora que nos saca la candidata Xochitl, la tarjeta rosa esta, pues es una privatización brutal, en donde vamos a comprar las medicinas, la va a pagar el Estado y la va a administrar las farmacias, en donde implica una ganancia de tercera mano, pues es una situación muy lamentable. Yo creo que por ahí no debe... Esa es la diferencia fundamental. ¿Enrique? Sí, yo primero quisiera, y primero gracias otra vez Jorge y Federico también, yo primero quisiera señalar qué es lo que está en juego, porque siempre quizá la pregunta es qué está en juego. Por un lado, creo que está en juego un México indiferente al abandono, indiferente al deterioro y a la caída, ahorita comento, del sistema de salud, un deterioro del sistema educativo, un país que está prácticamente ensangretado y sin justicia. O nos animamos, yo diría una vez más, pero nos animamos a luchar por ese país de clases medias, que quiere decir que logramos superar la pobreza extrema, el hambre, y nos generamos todos igualdad de oportunidades para poder salir adelante. Déjame entrar al tema de salud. El sistema que tenemos de salud no era perfecto, pero qué necesidad de destruir lo que teníamos. A partir de la caída del Seguro Popular, 50 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Hoy 3 de cada 4 niños no tienen acceso a vacunas. Va a aparecer, o ya apareció otra vez, el sarampión. El último muerto por sarampión en México fue en el año 1995. Seguramente el próximo será en este año. 45 millones de recetas no son surtidas en el sistema. Entonces, ¿a dónde vamos? A un sistema de salud integral, un sistema de salud universal, en donde de lo que se trata es que dejemos de pensar si es que cotizas o no en el ISSSTE o en el IMSS para que te atiendan. Nada. Mismo servicio de salud, misma calidad, por el solo hecho de ser mexicanos y mexicanas. Obviamente la siguiente conversación es ¿y cómo lo financiamos? Y yo no estoy peleado, que esa es parte del, sí es una gran diferencia, la añoranza que tiene Morena
por ir a un sistema público estatizado cuando en realidad no funciona. Fíjense, ahora, el 50%, si alguien ha privatizado la salud, es el gobierno de Morena. Los mexicanos hoy en día se atienden con los médicos de las farmacias, ¿sí? O sea, la gente está, el aumento del gasto de bolsillo, lo que tuviste que gastar para ir a un hospital, pues aumentó con Morena. Entonces, ¿a dónde vamos? Porque lo que importa es a dónde vamos. Un sistema de salud donde te puedan atender en un hospital público o privado. ¿Y por qué privado? Porque sí se pueden hacer convenios. Y les voy a poner un ejemplo. Esto me lo dijeron los de los hospitales privados. Puede que tengan en los hospitales privados quirófanos que están utilizados al 50% de capacidad. Y en cambio los hospitales públicos ya no hay. Pues te pones de acuerdo, hombre, somos los mismos mexicanos. Lo que te negocias con un privado es a cuánto me vas a cobrar la operación de corazón, a cuánto me vas a cobrar el trasplante de riñón. Y sí, si no pudimos en el corto plazo, en lo que mejoramos el sistema público, si no pudimos, te atiendes en un hospital privado y lo paga el Estado. Eso es lo que quieren vender como privatización. Y además, perdónenme, eso ocurrió en el COVID, hubo esos acuerdos y también tenemos un ejemplo reciente en Sonora, donde lamentablemente incluso los gastos de operar los hospitales en la parte privada era menor. Entonces, la lucha no debe ser si es privado o público, sino qué nos sirve mejor a los mexicanos. Salud para todos de la misma calidad. Ahora, a mí me dio la impresión de que había una serie de coincidencias no aceptadas. A ver, todos sabemos que el intento por reformar el Seguro Popular pues, devino en una debacle, ¿no? Porque no funcionó el INSABI, porque la adquisición de medicinas falló, etcétera. Y en el 2024 tenemos que voltear a ver lo existente, que son el IMSS, el ISSSTE, los sistemas de salud estatales, que algunos eran buenos, otros no tanto. Pero no hay forma de brincarse ni de desaparecer y decir, todos nos vamos a tener que regresar a ver qué funciona y empezar de nuevo a caminar hacia el seguro universal que estaba planteado Ahora, el objetivo creo que tiene razón, popular. Pero sí hay diferencias muy importantes. En una, la idea es, la clave no es el cómo llegamos, sino la clave está en la salud universal y hagámoslo de la forma más eficiente. Que por cierto, es la francesa. Yo viví un par de años en Francia, y en Francia es una salud universal. Claro. Tú vas al médico que tú quieres. Bueno, yo tenía que pagar porque no era francés, pero si hubiera sido francés, no pregunta si es público y privado, hay convenios de... Y el otro es el modelo inglés, que es un poco el de ustedes, el del National Health Service, donde hay un solo proveedor centralizado. Pero me gustaría entender, Jorge, si puedes ampliarnos un poco más, sin ir tanto al pasado, sino al presente y futuro, ¿cómo resolverían el hecho de que se ensayó el INSABI y no funcionó? Se ensayó la compra de medicinas con Birmex y no acaba de funcionar. Y ahora están realmente usando un apéndice o una rama del IMSS, que es el IMSS Bienestar. ¿Cómo se volvería universal realmente esto? ¿Cómo se lo imaginan y cómo se pagaría? Bueno, a ver, empezaría con esa pregunta básicamente. Bueno, desde su nacimiento, todos los mexicanos deberían estar afiliados a un sistema de salud universal. Ese es un planteamiento que estamos haciendo. Que están de acuerdo las dos partes. O sea, pareciera ser que en el fin, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Porque es bien interesante. Como dicen aquí buscando consenso. Exacto. Pero ¿qué desorientación para los mexicanos pensar que no coincidimos en nada? Claro. Está gacho. Pero el problema está en eso, cómo aglutinamos estos principios. Porque, a ver, mira, se escucha muy bien decir, bueno, tenemos situaciones sin uso, como las clínicas particulares que no están usando el 100%, y por otro lado tenemos clínicas llenas que se difieren las citas en el servicio público. Pues entonces vamos a utilizarlas y con eso se resuelve. Nada más que los intereses son distintos. Por ejemplo, el IMSS es un sistema tripartita en donde participa el Estado, participan los empresarios y participan también con sus cuotas los trabajadores. Por el otro lado, el ISSSTE es bipartita, en donde participa el trabajador y participa el Estado. Bueno, ¿cómo juntas esto sin hacer de lado al trabajador? ¿No? Porque si no, finalmente, pues los trabajadores son los dueños del IMSS. Los trabajadores burócratas son los dueños del ISSSTE, cuando menos en una situación de origen. Y las clínicas particulares, pues los dueños son los empresarios. Sí, pero perdón. El tema es de que así como no se puede mezclar la religión y el Estado, porque se corrompen ambos, tampoco puedes mezclar
el tema de empresarial con el servicio público de una manera, porque es un Pero pegote. ¿cómo le hace? Es como el PRI y el PAN. A ver, O sea, el pegote que hicieron No, aquí. pero no estoy de los acuerdo. A ver, bueno, perdón, ahora sí, no, bueno, termino. ¿me va? Sí, A adelante. ver, bueno, a ver. Es como, yo ustedes a veces, y lo digo con respeto, ¿Ustedes quiénes? Para empezar a pues el movimiento al que perteneces, el ok, que ok. vienes a representar. Porque pues, yo te voy a preguntar también, ¿tú quién eres? Porque es PAN o PRI. Porque Yo soy Enrique Lamadrid, soy miembro... No, sí, Tú eres sí. miembro del PRI. Sí, sí. Y además muere usted que hubieras tú el candidato del PRI y que te hubiera elegido el PAN para eso. Bueno, a ver, pero no fue. eso luego hablamos. Pero a ver, yo lo que quiero resaltar es que a los problemas nuevos no les podemos querer aplicar siempre lo que funcionó. Y en su momento funcionó. Oye, el IMSS, sí funcionó. Hoy no. Y creo que esa es una parte que nos cuesta trabajo explicar. Nosotros queríamos decirlo desde hace tiempo, por ejemplo, el gobierno no puede estar en todo, entonces que escoja en qué está. Por ejemplo, desde nuestro punto de vista, no se justifica tirar el dinero que se ha tirado en una obsesión de refinerías, porque son 900.000 millones de pesos que se han perdido. ¿A costa de qué? Porque el dinero es finito. Ah, entonces no me alcanzaba para tener más médicos, no me alcanzó para tener más hospitales, no me alcanzó para surtirte de recetas. Como me obsesiono en que el gobierno, con esta visión que dijiste muy bien y que respeto, porque cada quien tiene derecho a su opinión, desde mi punto de vista no es correcta, porque no, lo que importa es cómo se resuelven las cosas. Mira, Deng Xiaoping, que era bastante comunista en su época, Parece, sí. parece ser, en el año 75, cuando China era un desastre, ese señor comunista, que ojalá que aquí tuviéramos la versión moderna de Deng Xiaoping, decía, no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. Y aquí, con todo respeto, quizá no tú, Jorge, pero muchos de las 4T están obsesionados del color del gato. Y nos urge encontrar soluciones. No hay dinero suficiente para meterle, tirarlo en Pemex y tener salud, tener medicinas, tener hospitales, tener maestros, tener seguridad, tener jueces. Y perdón, ayer, y lo digo con respeto, pero su candidata ya aprendió algo que es una genialidad de la 4T, a mentir y además con una serenidad impecable. Toman cursos de mentira. Cuando dice, y dinero hay, y dinero alcanza, no alcanzó. Este gobierno de la 4T, que hoy nos va a seguir diciendo que no se endeudó, creció la deuda pública 70%. Quiere decir que, sí, que no alcanzó. Entonces, la reflexión a la que yo invito a que pensemos es, enfoquémonos en los fines, seguridad social universal, y luego empecemos a discutir los medios. Bueno, Y los mexicanos estamos perdiendo una cantidad de tiempo en esta polarización. Se nos está yendo esta generación. Se nos está yendo esta generación. Y a mí no me gustaría acabar, y se puede, ¿eh? Venezuela ya sé que está exagerado. Ecuador ya también está exagerado. Perú, pues también está exagerado. Argentina, salvo que... No, a ver, México sí se puede deteriorar a un punto donde no nos podamos reponer. Vamos a ponernos de acuerdo. bueno, sí, yo coincido en que tenemos, en palabras del maestro Jesús Reyes Heroles, papá de Federico, al que todavía leo, hay que apuntalar aciertos y desterrar errores. Sí. En el servicio público esa es la base. Tenemos un minuto, Jorge, Tenemos, Para ir al... al corte. Si quieres, sí. rápido, o si quieres, vamos rápido al corte y regresas con esto. ¿Cómo te bueno, pues sientes? vamos al corte. Vamos al porque si no me corte. corta la inspiración. Si no lo Exacto. La corto, inspiración. oye, si no acabamos con las bolsas de tiempo. Exacto, sí, sí, que sí se ve que fue un problema Estamos la aquí bolsita discutiendo. y con reloj fallido. No hemos logrado salir de las políticas de salud, hay muchos otros temas, pero hay que tratarlos con el tiempo que merecen. En un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. Gracias. Estamos de regreso en Primer Círculo discutiendo las políticas de salud que podrían seguir las dos candidatas a la presidencia, y Jorge nos iba a contar desde su perspectiva cuál es el reto. Bueno, estábamos hablando de políticas de salud y salimos con Pemex, y yo creo que no se parece nada una cosa a la otra, porque Pemex es una empresa productiva del Estado y la salud es un derecho humano que tenemos nosotros que separar para entender bien los problemas. También dijo que la candidata Claudia Sheinbaum era mentirosa y que aprendía a mentir sin hacer gestos. Yo lo que quisiera decir que es la mentirosa, con todo respeto, es Xóchitl. De entrada, porque dice que es una candidata ciudadana cuando es una candidata del PAN, apoyada por el PRI. Ella fue senadora por el PAN, ella fue jefe delegacional por el PAN, ha criticado al PRI, ahí están los videos, decía que era una caterva de rateros, que rompía piñatas y rompía ratones, y ahora hicieron una amalgama
y sigue diciendo que es candidata ciudadana. Ahí estaría la mentira de postura ideológica política, porque debería de haber dicho, yo soy panista y estoy pidiendo el apoyo de los priistas de toda la vida, y bueno, yo lo vería de una manera distinta, pero ahí está mintiendo. Pemex, nada que ver. Inclusive debe de tener finanzas propias y debería tener también ganancias para la federación, porque además es una empresa estratégica que tiene que ver con la producción de energía que todavía tenemos que utilizar. La salud, derecho humano, el agua, la salud como derechos humanos no se deben de privatizar. Y entre menos metas a la honestidad privada, que, bueno, es muy respetable la honestidad privada, pero lo que busca son ganancias. Un empresario lo que busca es ganar dinero. Por definición así es. Empresa que no crece muere. Es una máxima económica. Entonces ellos lo que van a hacer es invertir para sacar dinero. Si los metemos a salud, vamos a tener muchos empresarios ricos y la salud deteriorada. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer, y lo digo también con conocimiento de causa, es que el Estado tenga una inversión y tener sin corrupción la administración pública. Tu padre, yo respeté mucho a tu padre, inclusive yo fui uno de los coordinadores juveniles de la campaña de tu padre, tuvo una bandera renovación moral de la sociedad. ¿Por qué? Porque veníamos con una corrupción terrible y la bandera que él manejó pues era una muy apetitosa. Hoy sigue vigente, después de muchos años, tenemos de una manera que acabar con la corrupción. El Seguro Popular estaba lleno de corruptelas. Mira, yo fui director del metro. Di 4 espacios para clínicas de atención, para que se sacaran sangre, para dar análisis, muestras. Era un negocio de cada una de las empresas. Eran empresarios donde el gobierno les pagaba de una manera cada servicio que prestaban. Bueno, pues encontramos que muchas empresas metían listados de servicios que no hacían, firmas de gente que tampoco se hacía los estudios, pero decía que sí los recibía, y el gobierno tenía que pagarles a estos servidores públicos, digo, no servidores públicos, a estas empresas particulares que supuestamente daban un servicio público. Estaba concesionada. No puedes concesionar. A ver, Enrique, hay muchas cosas en la mesa. A ver, varias, primero, y lo digo con respeto, Jorge, pero esta crítica pública a los empresarios no es lo que les dicen en corto en todas las reuniones con las organizaciones empresariales. No, sí, sí lo hemos dicho, en todas, Claudia Sheinbaum y su grupo se la pasa diciéndole a los empresarios en corto, entonces tiene doble lenguaje. No se preocupen, yo soy más moderada, no soy AMLO, ella no es AMLO, vas a ver que con ustedes se puede trabajar. Todo es cierto. Por eso, entonces traen un doble discurso. No. El discurso público ante el presidente para decir, vamos a seguir con tus proyectos, y la otra es, no tanto. Entonces, ojo, con los empresarios traen doble discurso. Estoy hablando del tema de salud. No, bueno. No, estoy hablando de agua y salud. Entonces, en salud es la excepción. Derecho humano. Bueno, eso es la excepción. Ahora, pero el punto de Jorge fue, cuando se les subrogan servicios, hay corrupción. Pues no, con derechos humanos. O sea, es que no puedes permitir el servicio el de tema. salud. Bueno, a ver, perdón, pero el otro día también, hablando con un médico, de una persona que trabajó en el ISSSTE en alguna otra época seguramente, o sea, corruptos hay en todos lados. Claro. Me dijo de un médico que estando en el ISSSTE, por ejemplo, vendía las medicinas que eran Del para los ISSSTE. pacientes del ISSSTE, las vendía. Entonces, Sí. no acepto el tema de... Esa es la versión de la derecha porque hay que desaparecer al Estado. Pero no, pero ni una ni otra, hombre. Es que justamente creo que lo que debemos de priorizar es cuál es el problema a resolver. Ejemplo, educación. ¿Cuál es el problema a resolver? Que tengamos una educación pertinente para ser competitivos en el mundo de hoy, no el de hace 40 años, tener las habilidades que se requieren y tener entonces la posibilidad de tener empleos bien pagados y dignos. Sí. Evidentemente lo que quisiéramos todos, yo me sumo a eso, es educación pública de calidad para todos y sobre todo garantizar acceso. De acuerdo. Que es lo que no hay. Se lo firmo. Bueno, hay un ¿verdad? acuerdo, qué bueno. Qué bueno. Sí, Ahora, sí. ahora, de todos modos, siendo realistas, Educación pública. como no, por eso, sin duda, pública. Ahora, siendo realistas, y porque yo creo que estamos en una economía donde puede haber oferta y demanda, Claro. si algunos deciden mandar a sus hijos a la educación privada porque no siempre encuentran las alternativas, pues busquemos los mecanismos para también compensar a esas familias que están haciendo un gasto. Por eso, lo único que yo estoy en contra es en esta polarización, buenos o malos, los del gobierno son una serie de angelitos, los privados son corruptos, los del PRI todos son malos y espantosos, nosotros somos buenos. Eso no nos ayuda a resolver y a concentrarnos en nuestros verdaderos problemas. Además, no sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que de pronto estamos de regreso en aquella vieja discusión de los años 80,
entre ser un Estado propietario y un Estado regulador. Sí. Tú no puedes ser propietario como Estado de todas las áreas donde podrías estar por principio. Por ejemplo, Mexicana de Aviación. Bueno, pues otra desviación. Yo no sé si realmente era necesario abrir otra línea aérea, que ahora además está demandada por violentar una serie de acuerdos internacionales. No puedes estar, por ejemplo, adquiriendo equipo médico para todas las ciudades en donde se puede presentar casos donde se necesite un Da Vinci. Bueno, pues te asocias con los privados que hagan esa inversión para poder tener acceso a eso. Pero, por ejemplo, vacunas. Pues ahí debía estar el Estado. Era el Estado. Y desaparecimos al Estado y nos quedamos Ahora, sin la fíjate, producción. o decir, ¿en qué de las sentido vacunas. privados? Porque hay el otro tema que se trató de comentar ayer, que es la corrupción, y que es un tema en donde hay que decirlo así clarito, todos hemos fallado, ¿no? Yo creo que hay dos temas donde todos hemos fallado, la inseguridad y la corrupción. Todos hemos fallado. Bueno, pues todos deberíamos de concentrarnos y decir, oye, a ver, ¿dónde están los problemas de la corrupción? Normalmente dos grandes, ¿no? Uno, los grandes contratos y las grandes obras públicas. Y creo que ahí puede haber coincidencia. Pues vamos entonces a hacer, por ejemplo, va a meterle el mundo digital, vamos a hacer una caja de cristal, vamos a privilegiar las licitaciones, vamos a reducir... Esa es la propuesta de Claudia. Pues sí, Precisamente sí. todo lo que estás tú diciendo. Está muy bonito, nomás que en el gobierno de la ciudad ella siguió asignando más contratos que haciendo licitaciones, pero qué bueno que ya cambió, digo, pues eso es malo corregir. Qué bueno que está corrigiendo y que su gobierno no se va a parecer casi en nada en el actual, porque cuando tú la lees dices, acá esta mujer viene de Copenhague. O sea, el presidente nos quiere mandar a Dinamarca y ella escribió su artículo desde Copenhague, una ciudad que no existe, pero qué bueno que ya está corrigiendo. Eso es bueno. No, espera, porque entonces quiere decir que nos estamos alineando. A ver, mira, haz de cuenta que Pemex es a la federación como el metro es a la ciudad. Estoy hablando los dos están quebrados. del tamaño. No, sí. Entonces es buen ejemplo. No, estoy hablando del asunto económico. O sea, es decir, la federación trae a Pemex desde el punto de vista de inversión pública como el metro de la ciudad, nomás para que entendamos el tamaño. Sí. En mi época, estoy hablando 2 años, 7 meses, todo fue absolutamente por licitación pública. El sexenio de Claudia Sheinbaum, del metro, todo fue por licitación pública. Entonces, no asignaciones. Y estamos hablando de una institución que adquiere y compra, pues una cosa muy importante. Si tú dices que la mayoría de compras fueron directas, pues no es cierto, estás falseando la verdad. No, en el contexto sí. En el caso del metro ya no me emite el detalle. En el contexto sí. O sea, en lo general sí. En lo general, absolutamente. No, bueno, pues vamos a ver, vamos a revisarlo. Lo revisamos. Vamos a dejar pendientes los datos, porque si no estamos la en discusión de pendiente. los datos. Sí. Ahora, otro tema que me parece, ya no nos queda mucho tiempo porque este debate ha sido muy rico, que me pareció bien interesante. Uno de los temas de ayer hubiera causado en Estados Unidos chispa. Hubiera sido todo el debate en torno al tema del aborto. Y aquí es bien interesante que los 3 candidatos tenían de saque una posición parecida, que es muy raro en un país tan plural y tan católico como este. Pero al mismo tiempo prácticamente no se discutió, como que tampoco nadie se quería meter demasiado. Entonces, estos temas de inclusión, ¿cuáles serían las estrategias de las respectivas candidaturas? Ahora empezamos con Enrique. Tenemos poco tiempo. Yo creo que un tema que es sentido incluso en redes y que incluso hasta ciertos reclamos le hacen a uno, por ejemplo, es el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Discapacidad permanente. En México son 20 millones de personas con una discapacidad permanente y el artículo 4 de la Constitución señala que tienen derecho a apoyos directos con los que tengan discapacidad permanente. Ese es un tema. Pero el aborto era lo que estaban preguntando. No, pero no, porque entró en el capítulo de discapacidad. Pero aparte del aborto. Sí, Pero sí, la verdad es que como tiene dicen, yo razón, traigo... Jorge. Bueno, a ver, la respuesta de Xóchitl en ese sentido fue muy clara, porque en México es un tema tremendamente polémico y lo que dijo, ese tema ya lo resolvió la Corte. Y lo que ella ha dicho es, aquellas mujeres que quieran privar el embarazo, yo estoy con ellas. Aquellas mujeres, porque además no se justifica la criminalización, que es lo que ya la Corte declaró, que es ilegal la criminalización y penalización del aborto. Eso es una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Estatales... Y como dijo ese es un tema donde no tengo que opinar, porque nosotros como que sí le vamos a hacer caso a la Suprema Corte. Digo, no sé, como que el detallito de hacerle caso a otro poder Claudia dijo lo mismo. es buena idea. No, pero es que no dijo lo mismo. No lo dijo Xóchitl.
Lo dijo Clara. Yo creo que Claudia. lo dijo Claudia. No, pero bueno, yo sí. Lo dijo Claudia. Sí, pero pues yo digo, ahora sí que es el pensamiento, no Ah, solamente tú del debate. Pues sí, digo, ahora sí que a esto me dedico. Y dos. Porque Claudia lo dijo en el debate. No, pero es que no lo dijo Xochitl. Xochitl no lo dijo. Lo dijo Pero Xochitl lo ha dicho. Pues, Claudia. Bueno, es lo que piensa Xochitl, aunque no lo haya Lo que dicho ayer. piensa Xochitl sobre el tema, el otro día en una plática estuve en el ITAM, hoy está en Libero en la mañana y seguramente la pregunta salió. Ese es un tema que ya resolvió la Suprema Corte de nuestro país. Y segundo, también al revés. Quien quiera mantenerse en el embarazo, lo que sí se necesita entonces son apoyos. Porque lo que no vale es el rollito de tú tienes que tener tu hijo, pero yo no te voy a cuidar. O sea, mujeres hoy niñas teniendo niñas. Niñas embarazadas a los 10 o 12 años, ¿verdad? Que además se ha vuelto a acelerar. Entonces, lo que no vale es la defensa de la vida, pero yo no te defiendo. Entonces, la respuesta es esa. Quien quiera respetar la vida del embarazo, la respeta. Y quien quiera suspenderlo, no se le criminaliza. Esa es la respuesta de Xochitl Gálvez. Claro. Esa no fue la respuesta, Xochitl. Bueno, pues hay que ahorita ya leer. la aderezó y todo lo demás. Bueno, pero, es parte del chiste de estos esfuerzos. No, Claro. pero a ver, pero hay que decir las cosas. ¿Por qué no dijo, por qué dijo Xochitl? Porque yo creo que se equivocó. Porque ella es representante del PAN. Pero ella lo que dijo es, yo particularmente voté a favor del tema del aborto. Bueno, lo que pasa es que eso molesta mucho a los panistas. Y entonces, bueno, le tratan de aderezar las declaraciones. Lo que sí dijo Claudia, de una manera muy clara, es nosotros vamos a respetar lo que dijo la Corte. La Corte ya se pronunció. ¿No da lo mismo? No, da lo mismo. No, da lo mismo. Dijeron lo mismo. Que no Sí. es decir, no hay una polémica verdadera porque las dos piensan igual. Exacto. Lo haya o no dicho, Pues sí. lo ha dicho en otros lugares. Aquí Enrique dice que es lo que piensa. Entonces, No, porque yo he trabajado en las Tú lo has propuestas. interpretado. No, No, lo ha interpreto. dicho. No, lo ha dicho. No lo he visto ayer porque pues no da tiempo de decir todo, pero es lo que piensa. Y aquí creo que el tema de los debates es también qué piensa candidata, no qué Claro. dijo ayer. Pero fíjate, ese es el problema. Cuando hay una coalición de partidos, se deja lo que nos molesta, se dejan los límites y nos vamos al centro. Sí, Eso es lo que debería de sí, ser. así debe ser. Pero aquí el problema, y porque no cabe Xochitl, lo que dice es, yo no tengo partidos. Y entonces se a olvida ver, que nos la queda un postuló el minuto, PAN, Enrique. ¿Quieres contestar en 30 segundos eso? Federico y yo seríamos muy frustrados que teníamos una agenda de 28 temas, pero está muy bien porque había Me que pasó lo que el profundizar debate, en eso. en el debate lo No, pusieron bueno, 30 pero- temas. A ver, Enrique, Ya se quemaron 30, 10, ¿eh? 30 segundos para terminar. Sobre esto ya cierre. No, sobre este punto y cerrar los dos. Sí, a ver, yo creo que nosotros, que primer tema que me parece que es prioritario señalar, los programas sociales se quedan, ¿sí? Morena se va. Los programas sociales se quedan, se mejoran y además iremos trabajando en apoyos para la movilidad. No apoyos para manejar la pobreza, no para administrarla, no para intercambiarla por votos, para superarse. Sí, somos una coalición de partidos políticos diferentes con la ciudadanía y en una coalición se tienen que privilegiar los consensos. Y la otra, no está en juego Xochitl, ¿eh? No está en juego Claudia. Lo que está en juego es México. Y lo que está en juego es qué tipo de país. Hay quienes les gusta todavía la visión patriarcal, de preferencia la de un caudillo, pensamiento único, antidemocrático, antifederalista y cerrado al mundo. Ese es un México y hay muchos mexicanos que así quieren vivir. Y habemos otros que somos plurales, abiertos, democráticos, federalistas, economía mixta y abiertos al mundo. Sí, hay un debate de visiones de país. No sé, Federico, si es de los 80s, de los 50s, del siglo pasado, y se ve que ahí seguimos. Son dos visiones de país muy encontradas, pero debiéramos de tratar, porque sí creo que hay muchos consensos, deberíamos de hacer un esfuerzo pasada la elección, de buscar dónde nos podemos poner de Jorge, acuerdo. para cerrar, porque ya nos Sí, están yo creo presionando. que es muy importante llegar a esos consensos, y yo diría que antes de la elección, ojalá se pudiera. Hay dos visiones distintas del país, radicalmente opuestas en algunos puntos. Nosotros tenemos en el centro el combate a la corrupción. A mí me da mucha pena y tristeza que, por ejemplo, la oposición que representa en este momento Xochitl Gálvez, tenga que decir, firmo con sangre que voy a respetar todas las conquistas que el oficialismo logró. Es decir, que Morena logró todos los programas sociales que logró y llevó al rango constitucional Morena, ahora tenga que Xochitl Gálvez firmar con sangre, decir, los voy a respetar, no van a desaparecer. ¿Qué clase de oposición es esa? Pues vamos a tener que cerrar. Ojalá que podamos repetir este programa, más que repetir, continuar
porque quedaron muchos temas debajo de la mesa. Estuvo muy divertido, No más que pudieron ayer, salir. Bueno, siempre es más divertido estar en la mesa que bien. Más relajado. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Enrique, Sí, también. Gracias, Enrique, muchas gracias. Jorge, gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, lunes entrante aquí en Primer Círculo.